Muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Soy Alejandra Cardona, directora ejecutiva de CAEM, y me toca la grata tarea de darles la bienvenida hoy a este nuevo a esta nueva entrega, perdón, de los ciclos de charlas CAEM, donde vamos a abordar un tema que es muy interesante para el sector y que tiene que ver con lo que hemos titulado esta charla, que es el futuro del trabajo y la marca empleadora como atractivo de talento. Y esto es por los cambios vertiginosos que está teniendo el mundo del trabajo hoy y lo que todos nos preguntamos que viene por delante. Tecnología, datos, digitalización son profundas transformaciones que venimos atravesando y que requieren nuevas formas de pensar y actuar. Y para eso vamos a tener hoy una charla que va a estar a cargo de Miguel Capurro, que es el director de Capital Humano Randstad, Argentina, Chile y Uruguay, a quien le damos la bienvenida y lo dejo con ustedes. No sin antes recordarles que si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y van a ser respondidas sobre el final de la presentación. Así que muchas gracias por conectarse, los dejo con Miguel. Gracias, Miguel. Gracias Alejandra, hola a todos, ¿cómo están? Muy buena mañana. Bueno, gracias por la presentación. Vamos a tratar de estar a la altura del planteo. Bueno, bienvenidos a todos. Como contaba Alejandra, hoy vamos a hablar un poco del futuro del trabajo, vamos a hablar de marca empleadora, ¿sí? Y ya, como el tiempo es tirano, nos vamos a ir metiendo en temas, si les parece. ¿Bien? Primero me presento, mi nombre es Miguel Capurro, soy director de Capital Humano de la empresa Randstad para Argentina, Uruguay y Chile. Esto lo vamos a pasar de largo y vamos derecho a los temas que vamos a tratar. Bueno, acá les traje como para arrancar despacito dos autores que son personas que son dos economistas muy conocidos de la escuela de Oxford, se llaman Frey y Osborne. Si los googlean van a encontrar un montón de información sobre ellos, ¿no? Son dos personas que han dedicado mucha de su literatura a hablar sobre el futuro y mucho sobre el futuro del trabajo. ¿Por qué traje estos autores? Los traje hasta en un pensamiento de una manera inversa, porque ellos decían que hacia en su primera publicación del 2010, que en los próximos 5 años iba a cambiar el 47% de las posiciones de trabajo. Pasó el tiempo y eso no sucedió. Y estamos hablando de dos autores muy prestigiosos. Por otro lado, nos están diciendo ahora que como la cosa no sucedió, que para el 2033 van a cambiar casi la mitad de las posiciones de trabajo, cosa que yo ya les estoy augurando que eso no va a suceder. ¿Y por qué arranqué de esta manera? Porque no es una fantasía. Lo que nos está ocurriendo, y es un poco donde nos vamos a inmersar en la primera parte de la charla, es en las dinámicas y la velocidad en que se está moviendo, en este caso, el mercado de trabajo, ¿no? A mí me gusta esta analogía, la tomé de Sebastián Campanario. Él habla de los años perros y me encantó. Ustedes saben vieron que los perros cumplen un año nuestro, son 7 años de un perro, ¿no? O sea, un perro de 10 años es un perro que debería tener en edad biológica humana 70 años. Bueno, estamos viviendo en nuestro contexto de aceleración de los cambios, lo que nosotros le decimos años perros, que lo que antes era un año, hoy casi son 7 años. ¿Sí? Muy difícil de leer, ¿no? Me encanta este gráfico porque cuando uno busca palabras, o sea, buscamos un Google Trend de los últimos, la última 10 15 años, hay una palabra que siempre sale, que es que no tiene precedentes. O sea, hay como una conexión entre las cosas que están sucediendo que no se las pudieron anticipar. Y quédense con ese concepto, que es súper importante. En general, cuando uno va, miren la curvita, no los quiero aburrir, soy economista, pero de vez en cuando aburro, pero trataremos ¿no? de hacer el mejor esfuerzo en esta charla, de que la tendencia era natural, de que había cosas que aparecían y hay innovaciones, pero en los últimos años se disparó, los últimos 5 años esta tendencia se disparó. Entonces, volvemos a conectar con el concepto de los años perro, como les dije antes, ¿no? Inimaginable, impensado. Bueno, son los comentarios que aparecen cuando uno empieza a buscar qué es la historia de lo que la gente escribe en la red. O sea, que hay un montón de hechos y sucesiones de acciones que no estaban previstas en el scope cualquiera, de cocina, sociedad y Estado o avance tecnológico en el mercado de trabajo. ¿Sí?
Entonces, este es un poco el mundo que estamos enfrentando. Ya vieron la tendencia en los últimos 5 años, ¿sí? Y para regarlo con algo que ya venía, que se aceleró muchísimo la aceleración tecnológica producto de la necesidad durante el COVID, en la pandemia del COVID, apareció la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Y esto realmente vino para cambiarlo todo. Si ya veníamos con dinámicas aceleradas, imagínense cuando apareció la inteligencia artificial abierta para que cualquiera lo pueda usar. Esto tiene menos de 3 años. Vamos a tomar uno de los ejemplos, no hay varias, pero vamos a quedar con uno que es como el que puso la bandera en la punta de la montaña, que es el ChatGPT, básicamente el primero que llegó al mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que lo que son, todo lo que tiene con inteligencia artificial, usemos el nombre del ChatGPT, se está usando en las oficinas, en los lugares de trabajo, ¿sí? En los celulares. Dice, y hay un tema con esto. El tema que se está usando, pero no hay un control. Y acá fíjense lo que dice. 40% de los profesionales usaron ChatGPT en su trabajo. ¿Sí? Esto ya tiene más de un año. El 70% de sus jefes no lo saben. Entonces, ¿qué está pasando con el control, digamos, de la operación que uno tiene, ¿no? Piénselo de manera abierta. Es un tema, es una duda grande que estamos teniendo. Ahora esto reíguenlo, esto es una encuesta de Pricewaterhouse, donde el 75% de los CEOs de las compañías cree que su empresa en 10 años no va a poder operar o no va a poder hacer lo que está haciendo ahora. Estamos hablando de un estudio bastante avanzado que hizo Pricewaterhouse, donde se tomó el tiempo de relevar a los altos ejecutivos de las compañías, tratando un poco de entender en estas dinámicas complejas, impredecible, inimaginable, recuerden las palabras que usamos al principio, ¿de dónde vamos a estar en una ventana de tiempo? Bueno, y ellos dicen, lo que estoy haciendo hoy, si lo sigo haciendo de la misma manera o lo que hago de acá a 10 años, voy a ser una empresa obsoleta. Fuerte la palabra. ¿M? Y esta imagen, alguno que tiene que peinar alguna cana, la conoce, pero bueno, esta es una película de Chaplin, eh, antigua, pero bueno, mostraba cómo, tiene algunas anécdotas de película y algunas imágenes icónicas, pero mostraba cómo se trabajaba tiempo atrás, ¿no? Esto es una foto de construyendo un edificio en Estados Unidos, parte de la película. Bueno, esto es un poco, si queremos traspolar esa foto y la traemos a, no digo hoy, pero sí a mañana, bueno, esto va a ser un poco de cómo se va a trabajar. Esto es lo que nosotros estamos viendo, que va a haber una, si bien va a haber una necesidad y una naturalidad del trabajo, la colaboración con otra técnica, otra ciencia, otra tecnología, bueno, va a ser algo dado del día a día. Me gustó para traerlo porque es un poco divertida y creo que puede explicar. Ahora, vamos a un ejemplo claro. No sé si ustedes miran series, ¿no? A mí me encanta Breaking Bad. Esta es un spin-off, es un abogado muy conocido de la serie. Y digo, ¿qué está pasando? Por ejemplo, vamos a tomar un rubro, ¿no? El rubro del derecho. ¿Qué está pasando con el uso de la inteligencia artificial? Les cuento una anécdota que es súper divertida. Resulta que la implementación de la inteligencia artificial en el derecho se hizo de facto, se hizo muy rápido. ¿Sí? Recuerden que los jefes no saben que los empleados las usan, lo vimos en el slide anterior. Bueno, se ha comprobado que las posiciones más bajas de los ingresos en las áreas de legales casi tienen un 100% de productividad adicional. ¿Por qué? Por el uso de la inteligencia artificial. Esto está correlacionado. Esto tiene otra cara, que ahí viene el tema, tal vez le diré uno de los temas más importantes, cómo uno usa las herramientas y qué control tiene. Hay un caso muy interesante en Estados Unidos donde una empresa de estudio jurídico, un bufete de abogados muy importante, llevó a juicio, un juicio en relación a un tema de industria aeroespacial. Llegaron, presentaron los alegatos y el juez los llama a los abogados y le dice, todo lo que escribiste en tu contestación de demanda, estás hablando de un montón de sentencias y de antecedentes jurídicos que no los conozco. Resulta que el abogado había contestado la demanda navegando usando inteligencia artificial. Y esa información era delirada.
O sea, le había entregado una información que no existía. Obviamente ese abogado perdió la matrícula, ¿no? Entonces, punto para quedarse. Las herramientas hay que usarlas, pero hay que tener control. Y el control humano es una de las cosas que nosotros siempre abogamos para tener bien presente. Me gusta traer, David Autor es un especialista de mercado de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de que el trabajo va a cambiar y el punto que yo les dejo es, ¿el trabajo está cambiando ahora o siempre cambió? Bueno, el 60% de las especialidades actuales no existían hace 80 años. Entonces, vamos para atrás, miremos hoy, miremos el futuro. Lo que viene hacia adelante, que tiene que ver con esta disrupción del mercado de trabajo, no es nada nuevo. La dinámica ahora la vamos a discutir, pero es algo que siempre estuvo. Entonces, otro punto para tener presente, que la realidad es que el cambio es algo constante. Y el cambio en el mercado de trabajo siempre estuvo, así que vamos a seguir sobre esa explicación. Me encanta esta frase porque siempre se habla del cambio y de la destrucción de posiciones de trabajo que aparecen nuevas. Pero el talento siempre está en el centro, ¿no? El talento básicamente es la capacidad y la competencia de poder hacer algo en tiempo y forma. Bueno, entonces esta frase a mí me gustó, está en inglés, pero yo la voy a traducir, que no se va a destruir el trabajo. Lo que va a cambiar es la descripción de lo que estás haciendo, ¿no? Piensa en las áreas de contabilidad hace 20, 30 años que usaban una máquina para hacer tiritas y guardaban los papelitos, algún contador con una visera en la cara y anteojos mirando siempre hacia abajo, ¿no? Que no se le conocía la cara. Bueno, hoy claramente ha cambiado. Los últimos 10, 20 años, toda la técnica contable casi les diría que es una técnica de control y no de desarrollo, ¿no? Una técnica tal vez de auditoría, porque las computadoras hacen la mayoría del trabajo, lo que tiene que ver con la imputación de la información. Entonces no cambió el trabajo. La técnica existe, lo que cambió es la descripción de cómo se hace. Y quédense también con ese concepto que me parece bastante importante. Y acá viene el punto diferente para charlar, que tiene que ver con la dinámica, ¿sí? O sea, el cerebro humano está calibrado donde estoy hoy, mi día a día, y puedo ver un poco hacia mi horizonte, ¿no? O sea, uno tiene pasado, presente y futuro, la historia de su pasado, trabajo de su presente, y tal vez el día de hoy sirve para pensar en mañana, pero eso es donde pensamos que vamos a estar en un futuro. Ahora, ¿cuál es el tema? Recuerden no tiene precedentes, la sorpresa, todo lo que trajimos antes. Lo que ocurre es que estamos trabajando en un esquema de dinámicas que es muy diferente al esquema que siempre nosotros usualmente teníamos, donde veíamos que había un cambio y el cambio por ahí se podía ver un poco más. Hoy la dinámica tiene otro tipo de escalado. Como punto intermedio, ¿no? Antes de saltar bien al tema. Piensen que hoy todos ustedes, con un poquitito de hurgar, tal vez en el teléfono que tienen guardado en el bolsillo arriba de la mesa, tienen el 100% del conocimiento eh, que tal vez en otra época no estaba, hace 15 años atrás. Hoy no tiene lo voy a decir así, tomando una analogía, una palabra divertida, ¿no? Seguro tiene la biblioteca Alejandría en el bolsillo. Uno tiene el 100% de la información. Les pregunto, ¿es igual el mundo? ¿Se mueve de la misma manera cuando lo voy a decir ahora como economista, cuando el supuesto de información perfecta cada vez está arriba de la mesa? Y no, claramente que no. Y eso cambia las dinámicas. Y acá me inmerso bien en lo que les quería contar. Las dinámicas ya no son lineales, recuerdo, uno está acá, mira, veo mi futuro, le puedo ahorrar un poquito, le sumo el factor sorpresa. Bueno, eso ahora me lleva a mí a una dinámica exponencial. Si hay algún ingeniero o alguno que maneje variables, sabe que la curva exponencial es dificilísima de meter en la cabeza, ¿no? O sea, uno la linealidad la entiende y un poquitito más también, pero lo exponencial no. Y ahí viene la complejidad de la situación, ¿no? Estamos viviendo en un concepto de dinámicas exponenciales donde lo que sucede es muy difícil de predecir. Y a veces la información de los cambios no nos da suficiente margen de maniobra para movernos con la velocidad que deseamos. ¿Mm? Y acá viene, si hasta acá los asusté un poquito, no era la idea. Me encanta esta frase de Bill Gates. Él dice, nosotros estamos en un contexto de cambio. Ahora, el contexto de cambio tiene dos miradas.
por un lado, no nos enloquezcamos con el cambio, pero por otro lado, no pensemos que no va a cambiar nada. O sea, él está hablando de una ventana de 10 años donde lo que parece que está apareciendo en 10 años es algo concreto. Entonces, viene vemos el cambio en esta industria, vemos el cambio en un mercado de trabajo y en un mercado general donde las difuminaciones de barreras de los negocios, el que hace una cosa hace otra y se nos meten los competidores, nosotros nos metemos en lo que los competidores hacen, la tecnología entra de costado, dinámicas exponenciales y un cambio que viene, que es cierto, que está, que ya lo conocemos. Entonces, bueno, ¿cómo movernos? Acá tenemos uno de los gurúes, estamos hablando de tal vez el inventor de Internet y el mundo moderno, que la ventana de 10 años es la ventana donde realmente lo que estamos viendo, prediciendo, va a tener efecto práctico. Lo bajo un poquito a tierra. Eh, Seguramente acá muchos comen hamburguesas y panchos. Cuando uno agarra el ketchup, acá se llama efecto Heinz, Heinz porque es de Estados Unidos, ¿no? Pero es el ketchup nuestro. Cuando uno agarra el ketchup y le va a poner al choripán, si quieren, o a la hamburguesa, cuando es así, vieron que lo compra y saca la tapa y no sale, bueno, uno le pega, le pega, le pega. ¿Qué pasa cuando le pega demasiado? Sale un montón. Bueno, eso es el efecto Heinz. Al principio la tecnología aparece, computadoras cuánticas, ya sabemos que existen, todavía no las vimos. Ventana de 10 años, ¿sí? Como también fue en su momento el surgimiento de Internet y otras dinámicas, ¿no? Dinámica Heinz. Uno lo quiere usar hoy, pero no sale. Pero guarda porque cuando le pegues demasiado va a salir un montón. ¿Sí? Y en la ventana de 10 años el efecto Heinz se cumple, que es que las cosas nuevas que están se aplican y caen dentro del mercado. Y sobre todo en el mercado de trabajo, ¿no? En este caso. Traigo esto porque es súper divertido, ¿no? Ya con esto, al que no le agarró un poquito de ansiedad, es porque no me escucho. Y los entiendo porque a veces podemos aburrir. Pero, ¿saben que los argentinos somos los campeones mundiales de la ansiedad? Eso no sé si lo tenían presente. Me encanta porque hay un psicólogo, Robert Divine, es un psicólogo organizacional, y hizo un estudio y paseó por todo el mundo. Fue a 50 países, ¿no? Por todo el mundo, 50 países. ¿Y saben qué hace? Se metió en un ascensor con un cronómetro. Entonces ponía un piso alto y esperaba que alguien apretara bien el botón de cerrar. No que el ascensor se cierra solito, ¿no? Y esperaba que apretara el botón de cerrar. Bueno, ¿saben quiénes son los campeones mundiales de apurarse para cerrar el ascensor? Lo tengo que decir. Empieza con A. Somos los argentinos. Entonces, paciencia, que los cambios vienen, pero tampoco hay que tomarlos con ansiedad. A ver, estamos viendo un cambio disruptivo tecnológico, ¿sí? Pero no es solo tecnología, ¿no? Hay huracanes, se le dicen los huracanes, que el huracán es tecnológicos, cambio climático, es demografía, es política. Mira lo que está pasando a nivel mundial con los liderazgos, ¿no? O sea, estamos en un mundo que posguerra fría nunca había tenido tantos conflictos y tantos frentes abiertos, ¿no? Complejo. Riesgo biológico. No hace falta ahondar mucho en el tema riesgo biológico. Vivimos todo lo que tiene que ver con el COVID, ¿no? Ahora, piensen a estos huracanes, ¿sí? No solo tecnología, sino le decimos los 5 huracanes, dos vectores más. La aceleración, porque lo que antes venía en una dinámica un poco más lineal, hoy en exponencial, recuerden el concepto que trabajamos, y la complejidad, ¿sí? Ese es otro de los contextos que tenemos que ver, ¿no? Donde tenemos que aprender a vivir con estas dinámicas. Entonces, me encanta esto porque este slide de nodos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que aprender a vivir en sistemas complejos. Y el vivir en sistemas complejos nos exige, quédense con esta palabra, bailar con la complejidad, ¿sí? Uno hoy, en la interrelación, en la globalización es un tema central. Uno, piensa en sus organizaciones, tomen ejemplos de esta semana, de este último mes. Uno toca algo, mueve algo en una estructura y te llama a otra persona que uno tal vez no estaba pensando que iba a impactar, ¿no? Bueno, los sistemas complejos
son la nueva variable donde nosotros tenemos que aprender a movernos con un poco más de naturalidad, porque vinieron para quedarse. Y a mí me gusta mucho este gráfico, porque, digamos, dentro de los cuatro cuadrantes uno busca cómo gestionar. Los verdes tal vez son más fáciles de gestionar. Hay cosas que yo sé, las puedo estar moviendo o no. Hay cosas que no sé, ¿sí? Hay cosas que sé que no sé. Yo no sé sobre física cuántica. Pero el gran problema aparece abajo a la derecha. Lo que no sé, que no sé. Básicamente esa es la ignorancia, ¿sí? La ignorancia no se puede gestionar. Cuando uno no sabe que existe algo, cuando uno no tiene ni la menor idea de la existencia, ¿no? El efecto, Nassim Taleb habla del cisne negro, ¿no? Siempre todos los cisnes eran blancos hasta que apareció uno negro y nadie podía gestionar el cisne negro, es un efecto económico para otra charla, pero no se podía gestionar porque no se sabía de su existencia y nadie iba a pensar sin un patrón de que había un cisne negro. Bueno, hay un montón de cosas que sabemos que no sabemos, pero ya están inventadas y disponibles. Y acá dejo el punto fuerte, ¿m? Que es donde nos tenemos que parar, porque básicamente hay un montón de cosas que están, que no las conocemos, que no las podemos gestionar y que tenemos que entender que en algún momento van a estar arriba de la mesa y vamos a tener que operarlas y en nuestra industria. Esto navegando por una publicación muy conocida, me gustó, lo traje como a modo ejemplo, ¿no? Dígame, hace 4 o 5 años atrás, ¿a quién se le hubiese ocurrido que iba a hacer terapia psicológica con el chat GPT? Bueno, eso está sucediendo. Y es uno de los puntos más altos en el uso de la herramienta. Traigo otros. Rutinas de gimnasio a través de la IA, explotan por todos lados. Temas de orden propio y personal, equilibrio de vida, consultas sobre salud, ni hablar, ¿sí? De hecho, hay algunas aplicaciones directamente de inteligencia artificial generativa que se basan en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico médico. Border, tal vez. Pero bueno, esto ya está y existe, ¿no? Recuerden lo que habíamos hablado antes de lo que no sé. Bueno, estas cosas ya están sucediendo. Y aparte aparecen naturalmente, que ese es el otro grande. Si hasta acá no les agarró un poquito de escalofrío, bueno, es porque no me escucharon. Em, Traigo algo más que me gustó. Digo, ¿cómo gestiono este concepto de cambio, ¿no? Este concepto de cambio disruptivo, este concepto donde lo que está sucediendo me está impactando, me agarra ansiedad, el chiste del ascensor, ¿no? El estudio del ascensor es real, no es un chiste. Bueno, y hay un conocido autor, ya hace muchos años ya falleció, Alvin Toffler, tiene más de 30 años, por eso lo traje, es algo antiguo, pero me parece que valió, que es el concepto de la isla de estabilidad. Dice, cuando todo cambia, recuerden que el cerebro no está preparado para el cambio, el cerebro no quiere cambiar, el cerebro es vago, es holgazán, quiere hacer las cosas repetitivamente, quiere ahorrar energía, no quiere riesgo. Bueno, no, nuestra programación biológica no tiene nada que ver con el contexto que estamos viviendo. Entonces Alvin Toffler traía un concepto que es la isla de estabilidad. Él con su familia hacía rompecabezas a la noche, pese a que el mundo cambiaba, él se ponía a hacer rompecabezas complejos, ¿no? Era un genio. Se ve que le salía fácil. Pero ¿dónde está el punto? El punto está en que cada uno de nosotros y nuestras organizaciones tienen que tener algunos lugares de centro donde volver cuando todo cambia. Nosotros, desde el punto de vista de la programación cerebral, necesitamos estar en un lugar estable. Y creo que el concepto de la estabilidad es algo que nos ayuda de alguna manera a volver al centro y a ganar un poquito de tranquilidad. Ahora salto un poco de lo conceptual y vamos a la segunda parte de la charla, ¿no? Seguramente va a haber algunas preguntas en la primera parte, pero bueno, quedamos en hacer si hay preguntas para dejarlas para el final, ¿no? Porque nos metimos muchísimo en todo el impacto de inteligencia artificial, algo que tiene abierto al mercado, ChatGPT, te diría con cariño, 3 años. Entonces, pero ¿qué está pasando? Recuerda el concepto de dinámica exponencial, ¿no? ¿Qué está pasando en el mercado de trabajo? Que es un poco a lo que nos dedicamos nosotros en Rust. Como nosotros no tenemos las respuestas, salimos en una manera ordenada a preguntarla, ¿sí? Y lo preguntamos a través de un estudio que nosotros tenemos
Que es un estudio que hacemos la idea no es vendérselos, sino solamente contarles que tenemos un estudio, una muestra independiente, que le preguntamos a muchísimas personas, 170.000 participantes, que trabajan en organizaciones en diferentes lugares del mundo, ¿sí? Lo hacemos hace mucho tiempo, y salimos a preguntar qué está pasando, ¿sí? ¿Y cuáles son, de alguna manera, en este contexto de cambio, los atributos más importantes cuando uno busca una organización? Todos nosotros, o muchos de los que estamos acá, trabajamos en organizaciones privadas que necesitamos de nutrirnos de talentos, cuidar lo que tenemos, ¿no? Y ese estudio nos dio 11 atributos importantes. Los cuento un poquito en orden, ¿no? Buena salud financiera de las organizaciones, seguridad laboral, todo lo que tiene que ver con el journey de carrera de los empleados, todo lo que es la parte de responsabilidad social, el trabajo interesante, lo voy a decir, con sentido y propósito, todo lo que tiene que ver con el propio equilibrio del lugar de trabajo, ¿sí? Junto con el ambiente de trabajo, todo lo que tiene que ver con la reputación de la organización, ¿sí? A qué se dedica la empresa, cómo está vista en el mercado en general, todo lo que tiene que ver con la estructura de compensaciones y beneficios, lo que tiene que ver también con la ubicación del trabajo. Este atributo, during y post-COVID, ha elevado un montón el estatus. Hoy, si hay gente de HR acá, no me va a dejar mentir. Muchas veces antes de preguntarle por la compensación y los beneficios, le están preguntando por la ubicación del trabajo, si le queda cerca de la casa o cuántos días home office tiene, ¿no? Parece un poco antiguo el planteo, pero sigue siendo un atributo muy importante. Y todo lo que tiene que ver con la equidad y la igualdad de oportunidades en el trabajo. ¿Mm? Cuando nos metemos un poquito más en los atributos, lo venimos preguntando hace rato, fíjese 2023, 2024, 2025. Esto después lo vamos a distribuir, así que van a tener la información. Pero el salario atractivo se ha convertido en un factor súper importante a la hora de elegir un empleador. Sigue siendo salario uno de los puntos más grandes. Salario y beneficio atractivo, 2025, esto de este año, súper vigente. Ambiente de trabajo agradable, seguridad laboral, desarrollo profesional y equilibrio work-life balance entre la familia y el trabajo. 2023, 2024, ¿cambian cuánto? Mucho no, pero fíjense que el salario y los beneficios se ha disparado como número uno durante el año 2025 para la Argentina. Punto importante, contar con información, saber por dónde están pasando las cosas. Bueno, esto me gustó, ¿no? Porque metiéndonos un poquitito en Argentina. Y este es un tema bastante importante y recurrente. Y en Argentina, en Latam, por ejemplo, el scope que nosotros manejamos, con Jorge Figueroa, que está aquí en la charla con nosotros, Argentina, Uruguay y Chile. Argentina está de los tres países arriba, donde el equilibrio entre el trabajo y la vida laboral es uno de los más valorados, ¿no? Punto que tal vez uno pensaba en relación siempre, gente cuando históricamente cuando se habla mucho del tema salario, ¿no? Pero esto es un punto que en Argentina tiene bastante valor. Otro topic súper fuerte, te lo voy a decir así, capacitación. Vamos a usar la palabra que usamos en HR, ¿no? Oportunidades de formación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que recuerden lo que les traje de David Autor, de los puestos de trabajo, que siempre cambiaron. Recuerden que hablamos de dinámicas exponenciales. Recuerden que hablamos de lo que cambia es tu job description. Bueno, la pregunta es, ¿qué está pasando con las competencias para hacer lo que la empresa me demanda? ¿No? Y esto no es algo que solo los directivos de las compañías están viendo internamente. O sea, los argentinos no aceptan un trabajo si en el 46%, casi en la mitad, si no, la empresa no está pensando que lo va a capacitar para estar al acorde a las necesidades del mercado. Esto es un montón, no sucede en todas las plazas, ¿sí? O sea, el argentino está muy atento a todo lo que tiene que ver con su capacitación personal para no quedarse fuera del mercado. Conceptos como upskilling, o sea, lo que hago, tengo que elevarme. Acá hablamos de los contadores, ¿se acuerdan? Bueno, hoy
la disciplina ha cambiado un montón en los últimos años. Necesito elevar, upskilling, elevar mis conocimientos. Reskilling, o sea, lo que hago lo tengo que hacer de otra manera, ¿sí? Y no lo tengo anotado acá, pero voy a traer un concepto más que es el Lean Learning. O sea, lo que hago y como lo hago, muchas cosas las tengo que dejar. ¿Sí? Tratar de meter un círculo en un cuadrado en un círculo, no sirve, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con formación, casi la mitad de los argentinos no se cambian de un trabajo, sino le ofrecen un plan de capacitación acorde. ¿Por qué? Porque están viendo que las dinámicas de upskilling, reskilling, y traigo acá el lean learning, son centrales a la hora de cuidar su empleabilidad. Y el argentino la cuida y mucho. Vamos a meternos en, un poco, es como muy difícil hablar de mercado y hablar de capitalización y no hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial viene ganando terreno. Argentina no es el país que más está metido en este tema. También por nuestro portfolio industrial, ¿sí? O sea, las estructuras industriales de Argentina no son estructuras industriales de un país europeo central, ni un país de Europa del Este, ni de China. Ahora, ¿qué ocurre? Miren el gráfico de la izquierda, ¿sí? 48% dice que no usa la IA, ¿sí? Ahora, por otro lado, fíjense, hay gente que lo usa ya todos los días, hay gente que lo usa con regularidad, ¿sí? Hay gente que no tiene mucha claridad si la está usando o no, pero la tendencia es incremental. Incremental, lento, pero incremental al fin. Y ese es otro de los puntos que tenemos que tener presente. ¿Mm? Algunos topics centrales de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Nosotros hablamos de, el uso de una IA responsable. Recuerden, les conté la anécdota de los abogados como tal vez como algo concreto para saber qué pasa cuando esto no tiene control, ¿no? O sea, por ejemplo, en Randstad nosotros no permitimos el uso. Primero, usamos una IA en particular. Segundo, somos muy cuidadosos con la información de la compañía. Y tercer punto, no permitimos absolutamente que nada se gestione automáticamente con la IA. Imagínense que nosotros trabajamos con personas, hay sesgos en las tomas de decisiones. Usamos las herramientas, pero exigimos todos en nuestra política y procedimiento todo lo que tiene que ver con un control fuerte humano, ¿sí? O sea, la IA no viene a reemplazar a las personas, viene a facilitar los procesos. Hay un ejemplo que me gusta usar. Piensen en cadenas. Piensen en una cadenita que pueden tener en el cuello, en eslabones, ¿sí? Hay procesos que se pueden hacer automáticamente, pero en la mayoría, y le diría casi todos los procesos, por ejemplo, de de servicios, uno de esos eslabones es la persona. Entonces uno va saltando eslabón por eslabón y donde yo me encuentro un eslabón que tiene que haber una persona y esa persona no opera, el proceso no sigue. Entonces, piénselo como concepto. O sea, la IA vino a mejorar a meterse en el mercado de trabajo, a facilitar algunas cosas, pero todavía el factor humano es un tema central, ¿sí? La IA viene a ayudar a modificar todo lo que tiene que ver con el uso de las herramientas, el uso de la gestión de datos, a ser un poco más ágil, pero la persona siempre va a seguir estando en el centro. ¿Mm? Vamos a dar un poquitín de velocidad, así no los duermo. El impacto de la IA tiene algunas connotaciones. Primero, no es exactamente igual en las diferentes generaciones, ¿no? Fíjense el gráfico abajo a la izquierda que les traigo. O sea, en la generación Z tiene mucha más incorporación que en lo que tiene que ver con los humanos. Recuerden, hoy están conviviendo en el mercado de trabajo mínimamente cuatro generaciones, que son generación Z, los millennials, los X, sería yo eso, y los boomers, que es un pasito más arriba, ¿sí? Hoy las corporaciones están, las grandes están mayoritariamente gestionadas por generación X y boomers. Fíjense como naturalmente de abajo hacia arriba, en esto que les contaba que año a año se va ganando terreno en el uso de la herramienta, pero bueno, hay una mirada diferente en la absorción de la implementación y lo generacional tiene que ver. Y ahora salten abajo a segmento por perfiles, que yo se los marqué. El 89% de las personas en puestos digitales ve con buenos ojos el impacto de la inteligencia artificial, lo que marca una actitud claramente favorable. Entonces, hablamos de la IA, hablamos de la IA que viene de una manera disruptiva, hablamos que viene de manera exponencial, hablamos que entró de costado la tecnología
y que no hace ni 3 años que está en el mercado, pero todos estamos hablando de este tema porque la vemos, la tenemos en el bolsillo, ¿sí? Recuerden la analogía de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Tenemos toda la información en el bolsillo. Pero bueno, los impactos son diversos. Se lo percibe, y esto es muy importante, o sea, la fuerza de trabajo, el talento está percibiendo mayoritariamente que la IA vino para ayudar, ¿sí? Y no para naturalmente destruir empleo, sino para hacer un soporte en lo que tiene que ver con la productividad del trabajo y en facilitarlo. Y acá me meto un poquitito más y les traigo todo lo que tiene que ver con, trajimos en un concepto de era de inteligencia artificial, básicamente cuatro indicadores, ¿no? La IA como redefine la forma en que se hace el trabajo, ¿sí? 97% y ya con crecimiento en los últimos años, de los líderes de talento y los C-level son los directivos de las compañías, coinciden en que la adopción de la tecnología ha mejorado la atracción. O sea, la tecnología vino para complicarnos y en la gestión de talento no, ha mejorado la atracción. O sea, básicamente cuando tiene que salir a cooptar talento en el mercado, el compromiso y la retención, esa palabra vamos a cambiar por fidelización del talento, ¿sí? El valor más alto reportado desde que nosotros hacemos nuestra Master Trends. Punto súper importante. Acá les dejo algunos consejos que los vamos a compartir. Voy un poquito más rápido para que tengamos tiempo. Segunda tendencia que les venimos a traer. La tecnología establece la adquisición de talento en el centro de toda estrategia de gestión de personas. Cuando salimos a buscar a alguien, y hacemos la descripción de la posición. La pregunta es, ¿le hablamos de con qué herramientas va a trabajar? Bueno, si no lo hacemos, les diría que lo vayan sumando, porque el 65% ya con un crecimiento grande en los últimos años, lo último consolidado que tenemos es 2023 y ya crecía casi al orden del 10%. 65% de los líderes de talento informa haber invertido en tecnologías internas de movilidad de talento. ¿Qué significa? Significa que nosotros le estamos diciendo que estamos usando de alguna manera para gestionar su desarrollo organizacional, herramientas de clase mundial. Abajo les dejo algunas de las preguntas que uno debería hacer si la está usando o no la organización y cómo poder orientarse. Vamos ahora a la tercera de cuarta tendencia que les traje, que tiene que ver con la gestión del talento que da un paso adelante con el poder de IA y de los datos. Vamos al highlight, 76% de los C-level y los directivos de capital humano están de acuerdo en que la IA, junto con todo lo que tiene que ver con vuelvo a la biblioteca Alejandría, ¿no? Pero la Big Data o la gran acumulación de gestión de datos está impactando en todos los aspectos de la gestión del talento. Entonces, hoy, cuando nosotros gestionamos el talento interno, cuando salimos a reclutar, cuando salimos a poner un plan de desarrollo de carrera, LinkedIn con lo que hablamos antes, bueno, todo lo que tiene con la aglutinación y la incorporación de la información de la gestión de esa persona para su desarrollo organizacional se está ponderando a altísimo nivel organizacional. Tenemos highlights como la IA está revolucionando la estrategia de datos recursos humanos, plataformas de IA que permiten a los líderes de capital humano, me considero uno, tomar mejores decisiones en relación a cómo gestionar a la contratación y la gestión de la persona, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la información que proporciona cuando uno, va un ejemplo claro para que no quede en el aire, ¿no? Uno tiene ERPs de HR, tiene la información de la persona adentro, la nutre de sistemas de gestión de talento, de evaluaciones de desempeño, de medida de resultados, de capacitación, de formación, de power skill, no me gusta decir soft skill, power skill o entendido como mal habilidades blandas. Bueno, toda esa información metida en un sistema con el uso de la IA ayuda a poder gestionar mucho mejor el desarrollo de esa persona en la organización. Les dejo siempre las preguntas poderosas que están abajo, pero bueno, esto es para otra charla adicional, que siempre estamos abiertos para dar. Y el cuarto punto que les trajimos es que la IA pone el foco en el potencial humano. Y de alguna manera, al tener la información, al poder gestionarla, al poder, cuando uno busca, por ejemplo, en un crecimiento, un movimiento organizacional, busca saber
yo le digo el supuesto de información perfecta. Claramente, qué es lo que está ocurriendo con esa persona. La inteligencia artificial está ayudando de alguna manera a tener toda la información y a poder a poder tomar las decisiones de una manera más clara y transparente, ¿sí? Acá habla de democratizar la movilidad interna del talento. Y sí. Saben que nosotros estamos programados y todos tenemos sesgos naturales, ¿no? Los tenemos biológicamente, por nuestra formación, por nuestra familia, por nuestras casas, por quienes nos formaron, por la mirada que tuvieron, por el lugar donde vivimos, por la forma en que nos desarrollamos. Entonces, de alguna manera, tener una cuotita más de objetividad democratiza los procesos. 30% sigue creciendo, como todos los C-levels y de capital humano dicen que están utilizando inteligencia artificial generativa para identificar empleados con habilidades específicas. Entonces, salto un poquito, hay un sesgo en echar que uno toma decisiones, ¿no? Y muchas veces digo, respiro, trago, mariposas, cómo me siento, tiro una moneda y veo qué empatía me da, ¿no? Me río porque son miradas 1980. Bueno, todo eso, táchenlo. Si uno tiene bien la información, si uno hace su trabajo, sigue el journey del empleado, entrega el upskilling, el reskilling, la capacitación, el desarrollo, tiene un buen líder que lo sigue y toda esa información la puede poner en algún lugar. El uso de la inteligencia artificial ayuda muchísimo le voy a decir así, a no equivocarse o a no sesgar una decisión que tiene que ver con la gestión del talento. Esos son cuatro de los tantos que le podemos traer. Y les traje una cosita más que me gustó. Esto ya tiene más que ver de alguna manera con qué está pasando en la industria del reclutamiento, ¿sí? Con los principales desafíos, ¿no? Porque todos nosotros gestionamos talento, muchos salimos a buscar talento o nos interesa saber qué está pasando cuando lideramos equipos, ¿no? Todo lo que, fíjense, los están delivering one, o delivering on the promise of IA for talent teams, ¿no? Cómo nosotros estamos gestionando la entrega y la promesa del uso de herramientas de tecnología con los equipos. Todo lo que tiene que ver con el atractivo y la adquisición de talento, de los mejores talentos, cómo desarrollamos el talento que ya tenemos. Fíjense los trends, ¿no? Por dónde están pasando. Las expectativas para cumplimiento en tiempo y forma de la gestión de personas, cómo mantenemos el set pacing, el paso a través de la gestión del cambio, todos los gaps de competencias, hablamos muchísimo de ese factor, ¿sí? Y después de alguna manera, cómo desarrollamos, esto es lo que tiene que ver con las habilidades, los power skills, le seguimos diciendo habilidades blandas en el mercado, de la gestión de las personas. O sea, sigue estando todo lo que tiene que ver con talento, sigue estando todo lo que tiene que ver con tecnología, sigue estando todo lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿sí? Y siguen estando en amplísimo, cuando uno hace el verbatim y consulta, en todo lo que tiene con el reclutamiento de talentos, con las personas expertas en talento, estos temas siguen estando en boca. Y la tecnología, la IA y la gestión del talento y las competencias, el gap de competencias, siguen estando en trending topic. Bueno, ya vamos llegando un poquitito más al final, ¿no? La IA está acelerando la necesidad de capacitarse para nuevas habilidades. Es un decálogo. Ahora, fíjense cuánto ha cambiado en los últimos 10 años, ¿sí? Se han cambiado el 25% de las habilidades promedio del mercado de trabajo, en algunas mucho más, ¿no? Cuando se ponen en posiciones más tecnológicas, ha cambiado mucho más. Ahora, ¿qué está pasando en la mirada 2030, ¿no? El 70% de las habilidades necesarias para realizar un determinado trabajo va a cambiar. Vamos a traer de vuelta a Freddie Osborne de Oxford, a David Autor, que los trajimos al principio. Bueno, de alguna manera lo que está ocurriendo es que el 70% de las habilidades laborales van a cambiar. Y esta tendencia, bueno, la vamos a ver en un futuro. Yo creo que algo así se va a dar, ¿sí? Tenemos también lo que tiene que ver con las habilidades, ¿no? Uno cuando se mete en las diferentes industrias, lo que está viendo es que hay un crecimiento grande en todo lo que tiene que ver con el deseo y la capacitación en todas las industrias de cómo se usa la inteligencia artificial y sobre todo en la industria del reclutamiento, ¿no?
O sea, estamos viendo que de alguna manera cuando, cuando vemos un cambio grande en el mercado de trabajo, lo que estamos viendo es que todo lo que tiene que ver con la generación de ecosistemas y de situaciones complejas es algo que en el mercado de trabajo ha venido para quedarse, ¿sí? Acá tal vez el gran entregable de lo que les diría es que nosotros estamos en una situación, en un contexto complejo. Voy a dejar de compartir, así les veo un poquito la cara. En un contexto complejo donde lo que tenemos que generar es un ecosistema, yo le digo, de hongos, ¿no? Donde en ese ecosistema de hongos nosotros podamos, de alguna manera, desarrollar lo que nosotros tenemos a nivel industria. Y después la otra aprendizaje que les dejo, a veces uno cuando está en una industria lo que está viendo es que hay como una especie de viento que viene de frente, ¿no? Y yo lo que le digo a todos, la realidad hay que ser como el avión, ¿no? O sea, el avión recuerden que usa el viento de frente para despegar. Traten de usar esa situación compleja o algo que se percibe como que puede ser amenazante, como en una mirada abierta y creativa donde nosotros podamos apalancar lo que estamos haciendo y poder ir hacia un paso adelante. Bueno, esto es todo lo que les traje preparado. Espero no haberlos aburrido y que les haya sido de pequeña utilidad. Y abierto a escucharla si queda alguna duda o algo en particular que quieran hablar. Muchísimas gracias, Miguel. Gran exposición. Y no sé si hay preguntas. Estoy abriendo el chat. Bueno, se ve que la claridad ha sido enorme y no hay consultas allí volcadas. De todas maneras, todos los participantes de nuestras charlas saben que pueden acercarnos consultas por ahí de temas que surgen después y nosotros las canalizaremos adecuadamente con ustedes. Bueno, claro, a disposición, claramente. Sí, sí, les vamos a compartir la presentación. Creo que, bueno, son muchos conceptos en muy poco tiempo. No esperamos expertos en IA ni en reclutamiento 3.0, pero sí un poco que sepan que hay un montón de cosas que vienen por delante, ¿no? Hay varios ejemplos que tomar. Digo, la computación cuántica es uno de los casos. Sabemos que existe, sabemos que está, sabemos que va a romper todo en los próximos años. No la tenemos hoy adelante en nuestro escritorio, pero sabemos que viene. Bueno, estemos atentos a las cosas, acompañemos el mercado, tengamos los ojos bien abiertos. La dinámica a veces no se ve, hablamos de del exponente y no ser lineal. Cuando vemos las cosas, ponerle una sonrisa y tratar de usar el contexto cambiante, y a veces con alguna nube, pero tratar de usarlo a nuestro favor. Esa sería nuestra recomendación. Ahí apareció una consulta de Jorge Figueroa. Dice, Miguel, ¿cuáles son las actividades preferidas por los talentos? Bueno, yo les cuento, vamos a hablar en la vivencia de lo que está pasando, ¿no? O sea, hay un tema, el uso de las herramientas tecnológicas, sobre todo en lo generacional, que es, eh, lo diría casi mandatorio, ¿no? O sea, piensen que le digan a alguien que tiene que hacer una tarea como se hacía hace, no voy a decir 10 años, 5 años atrás. Renuncian. A nosotros nos ocurre, por ejemplo, con determinadas tareas de base que tiene con parte del proceso de negocio, nos vimos obligados a acelerar la digitalización de los procesos porque la gente no está dispuesta a hacer algo si no es acompañado por la tecnología. Piensa en eso como va a ser de acá a, no me digo hace un año, de acá a 6 meses, ¿no? Donde claramente hay una absorción muy grande año a año, día a día, mes a mes, del uso de la tecnología en el ámbito de trabajo. Las generaciones actuales, que hoy están en el mercado de trabajo, que son más de la mitad del mercado de trabajo, no están dispuestas a trabajar si no tienen el acompañamiento, el uso y, lo voy a decir así, como copiloto, la herramienta tecnológica. Bueno, ahí surgen otros comentarios elogiosos de la exposición, que ha estado muy buena, que ha sido excelente, muy útil. Así que gracias, Miguel, gracias a Randstad.
y a todos los que se conectaron hoy para esta charla que esperamos haya sido de muchísima utilidad para todos. Bueno, un placer, a disposición siempre. Gracias.